Siguiente tema, hermanos, se titula El tropiezo del enemigo para cumplir el día de reposo. Subtítulo del tema es El enemigo está en tu casa. Padre bendito, Rey eterno, suplicamos que nos siga dando de su palabra, de su luz y de su verdad para compartir eso, Padre eterno, para compartir su palabra, su luz y su verdad. Y le pedimos esto, Dios eterno, en el poderoso nombre de su Hijo, nuestro Dios, Yeshua. Hermanos, para guardar el día de reposo hay quienes siguen diciendo hoy, hay después, hay más adelante, a ver si más adelante puedo cumplir el reposo y los mandamientos de Dios. Hay quienes dicen a ver si el otro año, y ahí se la van a llevar. Cuando vean lo que dice Pablo en Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice Pablo que tenemos en derredor, alrededor nuestro, tenemos una nube de testigos que ve si cumplimos los mandamientos de Dios o no. Y dice Pablo también que corramos la carrera que tenemos por delante. Esto lo decía hace alrededor de 2000 años atrás. Imagine usted qué nos diría hoy. Pablo no dice troten la carrera que tienen por delante. Pablo no dice caminen la carrera que tienen por delante. Pablo dice corran. No dice caminen ni troten, dice corran. Pero a pesar de esto, hay quienes hoy aún siguen diciendo, ay, a ver si más adelante. Lo que no saben y no se han dado cuenta es que ya no hay más adelante. Y si dicen tal vez, a ver si más adelante, ahorita no, todo esto evidencia que entonces sí saben cómo se cumple el sábado y los mandamientos de Dios, sí lo saben. Tan saben cómo se cumplen y los conocen que ellos mismos dicen más adelante o después. Entonces sí saben cuáles son y sí saben cómo se cumplen. Porque ustedes mismos están diciendo más adelante, cumplo, ¿qué? Pues lo que ya sabes que se tiene que cumplir. Si no supieran, o como algunos dicen, en eso estamos, si en eso están, no dirían más adelante los cumplo. O a ver si el otro año. Si dicen eso es porque ya saben que se tienen que cumplir. Y estar en eso es estar aprendiendo apenas que se tiene que cumplir. Pero si dicen más adelante lo cumplo es porque ya lo saben, ya no están en eso. Ya le están dando largas a cumplir los mandamientos de Dios. Decir en eso estamos es excusa. La realidad es que muchas veces nos da miedo perder el trabajo, perder dinero, perder una buena relación que llevo con mis parientes o seres queridos si no los atiendo en sábado. Nos da miedo lo que vamos a perder si guardamos el sábado. Esa es la realidad. ¿Por qué creen que Cristo dijo, el que no deja padre, madre, hijos, esposo o esposa por seguirme a mí no es digno de mí? ¿Por qué creen que Cristo diría eso? Así es lo que se está cumpliendo hoy. Nos da miedo perder todo esto, pero no nos da miedo perder a Dios. En algunos otros, la realidad es que no pueden dejar de querer quedar bien con sus familiares, con sus hijos, con sus padres, con sus esposos o esposas. No pueden dejar de querer quedar bien con ellos y de atenderlos, aun sea en sábado. Lo entiendo porque los aman. Pero ¿y cuánto amamos a Dios? Porque muchas veces por atenderlos a ellos, sobre todo si es en día de reposo, estamos quedando mal con Dios. Atender a mi familia me va a hacer quedar bien con mi familia, pero me va a hacer quedar mal con Dios si lo hago en día de reposo. Cada que decido atender a mi familia en el día que Dios bendijo y santificó, es obvio que quedo mal con Dios, pero con mi familia quedo bien. Contéstese usted mismo.
¿Qué hace cuando hay que atender a un familiar en día de reposo? ¿Atiende a su familia o atiende a Dios? Contéstese usted mismo. Tenemos 6 días para atender a familiares y seres queridos. Y Dios nos pide solo un día para que lo atendamos solo a Él. Dios nos pide un solo día y nos da 6 para atender a familiares y amigos y todo lo demás que querramos atender. Pero aún así, en su día, por amor a mi familia, sigo atendiendo a mi familia. Y así no quedo mal con ellos. Aún y sí quedé mal con Dios por atenderlos a ellos en el único día que Dios me pide que lo atienda a Él. Es triste, hermanos, pero esa es la realidad. Nos preocupa y nos ocupa estar bien con nuestros seres queridos, pero no nos preocupa ni nos ocupa estar bien con Dios. Y en eso se muestra con hechos que amamos más a nuestros familiares que a Dios. Y tiene que ser así, hermanos. El enemigo debe estar en nuestra casa con nuestros familiares si ellos no quieren cumplir los mandamientos de Dios. Si ellos, nuestros familiares, los que viven en nuestra casa, no quieren cumplir con Dios, ellos son y serán el enemigo en casa para nosotros a la hora de cumplir los mandamientos de Dios. Aunque los amemos mucho, si mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, mi madre o mi padre no quieren cumplir los mandamientos de Dios, ellos son y serán el enemigo dentro de casa para cuando yo quiera cumplir los mandamientos de Dios. Ellos son los que nos pondrán 1000 trabas, nos serán estorbo por todos lados, se enojarán con nosotros, blasfemarán del sábado. Les caerá mal que guardemos el sábado y lo que hagamos para cumplir los mandamientos de Dios. E incluso nos querrán ridiculizar. Les parecerá mal que no participemos con ellos, que no los acompañemos en sábado donde quieren que los acompañemos, a fiestas, a reuniones. Y es ahí donde se cumple que el enemigo, para nosotros que guardamos los mandamientos de Dios, el enemigo está en nuestra propia casa. Dice Mateo capítulo 10 en el verso 36, dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Los de nuestra casa son nuestros familiares, se cumple. Es por eso que ahí mismo, en el contexto, Cristo mismo dice que no vino a traer paz a la tierra, por el contrario, Él vino a poner al padre contra el hijo, la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, porque tú que cumples la ley de Dios estarás en contra de los que no la cumplen y ellos estarán en contra tuya. Aun y estos sean tu padre, tu madre, tu hijo, tu nuera o tu suegra, aun y sean tu familia, los de tu casa, el enemigo estará en casa. Cristo vino a ponernos en contra de todos los que no quieren cumplir la ley de Dios, aquellos que no quieren cumplir el reposo de Dios. Y sí, estos van a ser los de tu casa. Cristo no vino a traer paz. Lo dice ahí en mismo Mateo 10, en los versos 34 y 35, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Cristo vino a ponernos en contra de todo aquel que no quiera cumplir los mandamientos y la ley de Dios. Y muchos de los que no quieren cumplir los mandamientos de Dios, tristemente son nuestra familia, los de nuestra casa, nuestros padres, nuestros hijos, nuestras nueras. Por esto Cristo no vino a traer paz, vino a traer guerra entre los que queremos cumplir los mandamientos de Dios y los que no quieren cumplirlos, y que vivimos dentro de la misma casa. Por eso dice el verso 36, los enemigos serán los de tu casa. Lo dice la Biblia.
Pero es un problema para muchos aceptarlo y duele aceptarlo. Pero la Biblia dice que así es y así será. Es lo que vino a traer Cristo. Cristo trajo disensión, no paz. La palabra disensión ahí en el griego es dijazo, que significa separar o apartar. Cristo trajo la disensión, trajo el apartar, el separar a los que van a seguirle a Él y que van a cumplir sus mandamientos. A estos los vino a separar de quienes no van a seguirle y de quienes no van a cumplir sus mandamientos. Y esta separación, esta disensión, Cristo la trajo en nuestra propia familia, con los de nuestra propia casa, no con los de allá afuera. Y por eso dice precisamente en los siguientes versos, verso 37 al 38, dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Es como si Cristo dijera: yo vengo a apartar, yo traigo la disensión, yo vengo a separar entre familiares, de los que no quieren seguirme ni cumplir mis mandamientos, de los que sí quieren seguirme y sí quieren cumplir mis mandamientos. Es por eso que el que ame más a su padre o a su madre, el que ame más a sus hijos, no es digno de mí. Si yo dejo de guardar los mandamientos de Dios por atender a mi hijo o a mi hija o a mi esposo o esposa o a mi madre o padre en sábado, si yo no quiero dejar de atenderlos y quiero quedar bien con ellos, aún y tenga que orar menos, por ejemplo, aún y tenga que transgredir un mandamiento de Dios, aún y quede mal con Dios, entonces, hermanos, eso muestra con hechos que amamos más a nuestra familia que a Dios. Y siendo así, la Biblia dice que no somos dignos de Cristo. Cristo mismo lo dijo. Entendamos que en el momento que nosotros decidamos cumplir los mandamientos de Dios, vendrán muchos impedimentos, habrá muchos obstáculos, más si queremos guardar el día de reposo. Y vendrán precisamente esos obstáculos e impedimentos de aquellos a quienes amamos, de nuestra familia, de los que están en nuestra propia casa. Los que nos impedirán o nos serán un obstáculo y estorbo para cumplir el reposo y los mandamientos de Dios serán ellos. El estorbo o impedimento no viene de afuera, no viene de los de fuera de nuestra casa. Repito, como lo dice la Biblia, el enemigo está en nuestra casa, a través de todos esos familiares que nos van a hacer estorbo, impedimento y obstáculo para cumplir el reposo y los mandamientos de Dios. Aunque nosotros veamos que son buenos hijos o buenos padres o buenos esposos o esposas, si no cumplen los mandamientos de Dios, podrás verlos tú como buenos. Pero sé sincero contigo mismo. ¿Cómo más los podrías ver tú si son tu familia, tus hijos, tu padre, tu esposa, tu madre? Que no nos ciegue el amor de madre o padre, porque ese es un mal para ellos, porque eso puede hacer que pierdan la salvación. Porque tú nunca los verás como malos hijos, sean lo que sean. Para que no te ciegues, lo que debes hacer es ver que cumplan los mandamientos de Dios. Si no los cumplen, aunque sean honrados, responsables, aunque no tomen alcohol y no vayan a fiestas, aunque sean estudiosos y respetuosos, mientras no cumplan los mandamientos de Dios, son hijos malos ante Dios. Repito, aunque tú los veas como buenos hijos. ¿Qué más podrías decir tú como madre o padre de tus propios hijos? Nos ciega el amor de padres, pero eso es un mal para nosotros y para ellos mismos. Y el cómo nos ve a Dios es lo que importa, no el cómo nos ve a nuestros padres, nuestros hijos o nuestras esposas. Sé que puede ser difícil de creer, pero Satanás sí puede usarlos, a su hijo, a su esposa, a su madre. Sí puede usarlos. Repito, sé que puede ser difícil de creer, pero vale más que lo creamos si la misma Biblia nos muestra que Satanás usó al gran apóstol Pedro, a alguien que sí cumplía los mandamientos y que era seguidor de los principales seguidores de Cristo y de los más grandes apóstoles.
En Mateo capítulo 16, en los versos 21 al 25, está cómo Satanás usó a Pedro. Cristo volteó y le dijo a Pedro, le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Cristo le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué le dice a Pedro, Satanás, si era Pedro? Claro, porque Cristo veía lo espiritual y él veía que Satanás estaba usando a Pedro. Y repito, era el gran apóstol Pedro. Él guardaba los mandamientos y la ley de Dios, por supuesto, guardaba el reposo de Dios. Él era una persona de las más acercadas a Cristo, de los más grandes y principales apóstoles. Y Satanás lo usó a pesar de todo eso. ¿Usted cree que no puede usar a su hijo, a su padre, a su madre, a su esposa, a su esposo? ¿Usted cree que a ellos no los puede usar porque son buenos? ¿Porque estudian la Biblia? Entienda lo que estamos viendo en el ejemplo del gran apóstol Pedro. Satanás los puede usar, sí. E incluso a nosotros mismos nos puede usar Satanás. Son los de nuestra casa, son nuestros familiares los que serán usados por el enemigo y nos serán tropiezo y nos impedirán que cumplamos el reposo y los mandamientos de Dios. Repito, Cristo vino a poner al Padre contra el Hijo que no quiere cumplir los mandamientos de Dios. Cristo vino a poner al Hijo contra el Padre que no quiere cumplir los mandamientos de Dios. En el momento que alguno decidamos cumplir los mandamientos de Dios y guardar el día de reposo para tomar el sello de Dios, en el momento que decidamos eso, tenemos que hacer una junta familiar y agarrarlos a todos y hacerles saber lo que haremos para guardar ese día de reposo. Tenemos que hacer una reunión y dejarlo en claro. Mira, mi hijo, mira, esposo, mira, padre o madre, yo te amo mucho, pero no te amo más que a Dios. Por lo tanto, de hoy en adelante no estoy para ti para nada en sábado mientras no quieras guardar el sábado tú. A menos que sea una urgencia, a menos que quieras estudiar la Biblia, no cuentes conmigo para nada en sábado. No te voy a servir de nada porque no estoy jugando a cumplir los mandamientos de Dios. No es un juego para mí, hijo, esposo, madre, padre. No es un juego para mí. Y como no es un juego, no voy a fallarle a Dios en su día por atenderte a ti. Quiere Dios que lo entiendas y que entiendas que te sigo amando igual que como siempre te he amado aún y yo ya no te pueda servir ni atender en sábado. Quiere Dios que lo entiendas, pero si no lo entiendes y te sientes y te alejas de mí o te enojas conmigo, quiero que sepas, hijo, padre, madre, esposo, esposa, que aún así no te voy a atender en sábado, porque voy a cumplir los mandamientos de Dios y no estoy jugando a cumplir los mandamientos de Dios. Hijo, esposo, esposa, madre, padre, si tú también me amas como dices hacerlo, no me serás tropiezo para tomar el sello de Dios y guardar su día de reposo. Y para todos los demás mandamientos. Tenemos que hacer una junta familiar y tenemos que hacer saber lo que vamos a hacer a nuestros familiares. Entendamos que ellos no son adivinos y no pueden adivinar qué queremos o qué vamos a hacer si nosotros no se los informamos. Y si es necesario, hay que mostrarles estas citas bíblicas del sábado y hay que mostrarles que la misma Biblia dice que los enemigos del hombre serán los de su casa para que no lo sean ellos. Para que ellos no nos sean el enemigo que nos pone tropiezo y obstáculo para no guardar el día de reposo. Hasta que nuestros familiares nos vean con la seriedad con la que queremos seguir y servir a Dios, hasta ese entonces nos dejarán de ser tropiezo. Hasta que vean que me llego a quedar con hambre en sábado por guardar ese día. Hasta que vean que dejo el trabajo pendiente y lo que sea que se quede pendiente, hasta que vean que dejo todo pendiente desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol, hasta que se oculta en sábado.
hasta que vean que incluso llego a perder dinero u otras cosas que me vean perder por guardar el sábado. Hasta entonces entenderán que soy serio al querer guardar los mandamientos de Dios. Hasta entonces entenderán que vamos en serio y que no estamos jugando a guardar los mandamientos de Dios. Mientras no vean eso, o mientras vean que por mi trabajo, que por familia o por dinero, si dejo de guardar el sábado, mientras vean eso, ellos mismos entenderán y sabrán y pensarán, bueno, mi papá, mi mamá sí guarda el sábado, pero cuando se trata de perder dinero, cuando se trata de trabajo o de atender visitas, no guarda el sábado. Entonces, no es tan serio. Y somos nosotros mismos los que estaremos dando ese testimonio. El testimonio de que sí guardamos el sábado, pero solo cuando puedo. No siempre. No es tan serio. Mientras no hagamos sacrificios como estos, lo que estamos haciendo de venir a estudiar la Biblia en sábado solo será estar jugando a buscar a Dios. Y que si hay forma de que el enemigo no esté en mi casa, que si hay forma de que el padre no esté contra el hijo, ni la madre contra la hija, ni la nuera contra la suegra, que si hay forma de que no tenga que renunciar a padre, madre, hijos, hermanos y seres queridos por seguir a Dios, claro, sí la hay. La forma es que todos sigamos a Dios, que todos cumplamos los mandamientos de Dios. Así no tendríamos que renunciar a nuestros seres queridos por seguir a Dios. Pero que esto no nuble nuestra vista y nos haga no ver que nuestros hijos o seres queridos no quieren seguir a Dios. En muchos casos esa es la verdad. Nuestros familiares, nuestros seres queridos no quieren seguir a Dios. Siendo así, sí tenemos que renunciar a ellos. Eso está claro en la Biblia. Hermanos, si yo sé que no se debe comprar en sábado y aún sabiendo, yo voy y compro comida en sábado, ¿eso me hará ser hacedor de la palabra de Dios o eso me hará ser oidor de la palabra de Dios? Si yo sé que no debo hacer quehacer en sábado, pero aún sabiendo eso, me pongo a lavar unos platos en la cocina en sábado, ¿eso me hará ser hacedor de la palabra o me hará ser solo un oidor olvidadizo de la palabra? Si yo sé que no debo trabajar en sábado y se me hace tarde y ya se está ocultando el sol el viernes, pero no quiero dejar pendiente trabajo porque soy muy responsable o porque a mí no me gusta dejar pendiente trabajo o porque me gusta terminar el trabajo. Hermano, eso es hacer lo que a usted le gusta. No es hacer lo que le gusta a Dios. Aún y se diga que es responsable. Lo que usted es responsable con las cosas seculares y en el mundo lo hace ser irresponsable con Dios. Porque ¿qué le gustará a Dios? ¿Que no deje pendiente trabajo y que sea responsable con su trabajo? ¿O que guarde su día que Él bendijo y santificó? ¿Qué le gustará a Dios? Es claro, ¿verdad? Pero ¿qué hace usted? ¿Qué hacemos nosotros? De hechos, ¿qué hacemos nosotros? Porque cuando se va ocultando el sol el viernes, le siguen hasta que terminan su quehacer o su trabajo. Esos son los hechos. Lo de decir que lo entendemos o entenderlo ahorita, de nada sirve si no lo hacemos con hechos. Transgredir el sábado por cualquier razón, eso definitivamente me hará quedar mal con Dios. Y entonces hago lo que me gusta, lo que yo quiero, y soy responsable para con Dios o para con los patrones o para con mi trabajo y mis quehaceres. Para con los patrones eres responsable si terminas tu trabajo y si no dejas trabajo pendiente. Para con Dios eres responsable si cumples con el sábado completo desde que se oculta el sol el viernes. ¿Para con quién es usted responsable? ¿Con quién quiere quedar bien? ¿Y hace lo que le gusta a quién? ¿A usted o a Dios?
Hoy ya sabemos qué se debe hacer y qué no se debe hacer en sábado. Hacer algo que sabemos que no se debe hacer en sábado, hacer algo que sabemos que no se debe hacer a sabiendas, eso se convierte en pecado voluntario. Y la Biblia dice que para ese pecado voluntario no queda más que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que devora a los adversarios. Esto lo puede revisar en Hebreos capítulo 10 en los versos 26 y 27. Si pecamos voluntariamente, si hacemos lo que sabemos a sabiendas que no debemos hacer en sábado, no queda más que una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que devora a los adversarios. Esto es así según la Biblia. No son palabras mías, usted lo puede revisar en la Biblia. Hasta que perdamos el miedo a perder un trabajo, hasta que perdamos el miedo a perder dinero, incluso hasta que perdamos el miedo a perder un familiar, un ser querido por cumplir con Dios, hasta que perdamos el miedo a perderlo todo por seguir a Cristo, hasta ese entonces seremos dignos de seguir a Cristo. Mientras no hagamos eso, no seremos dignos de seguir a Cristo. Y lo dice la Biblia, no esta persona que está hablando en este video. Ya lo mostramos. Cada que perdamos un peso, un familiar, un trabajo, por cumplir con el reposo y los mandamientos de Dios, hasta que hagamos esto, entonces avanzaremos en la fe. Porque así es como se obtiene fe, cuando confiamos en Dios, no en el dinero, ni en nuestros familiares, ni en el trabajo que nosotros podamos hacer. Si no confías en el dinero ni en el trabajo para mantenerte y para comer, ¿en quién confías? Por supuesto, en Dios. Y no se trata de eso. Entonces, ¿en quién confiamos para comer y para vivir? ¿En Dios? ¿O en el trabajo que nosotros podemos hacer? Y no dejamos de trabajar, y no dejamos de ir trabajo, no dejamos de ir dinero, aunque sea sábado, porque si no, no puedo comer. ¿En quién está confiando? Cuando usted pierde 1,000, 2,000, 3,000 pesos por cumplir los mandamientos de Dios, hasta ahí usted puede avanzar en la fe. Cada peso, cada trabajo, cada ser querido que usted pierde por cumplir los mandamientos de Dios, eso es un gran paso para avanzar en la fe. Renunciar al dinero, a trabajos, a familiares, a bienes materiales, a comodidades por cumplir con Dios, eso es una gran bendición y eso es avanzar en la fe. Claro que cuesta. Por supuesto, no es fácil. Pero eso, sin duda, es una gran bendición y es avanzar en la fe. Pero tristemente la verdad es que preferimos no perder ese familiar que ganar fe. Preferimos no perder ese trabajo que ganar fe. Preferimos ganar esos 1,000 o 2,000 pesos que ganar fe. Como si el dinero valiera más que la fe. Tristemente preferimos eso que obedecer a Dios. Preferimos ese trabajo, ese dinero o ese familiar. Lo preferimos que a la bendición que sería perderlo todo por obedecer a Dios. Ya hemos visto en otros temas anteriores que profecía se está cumpliendo hoy en nuestros días. Bueno, pues de igual forma, hoy se están cumpliendo 3 profecías en nosotros hoy y en nosotros. Se están cumpliendo 3 profecías en referencia a cumplir la palabra de Dios, los mandamientos de Dios y el día de reposo. En Ezequiel capítulo 33, verso 30 y 31 dice: Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: Venid ahora y oíd qué palabra viene de Dios. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. ¿Está escuchando usted estos temas en internet?
diciendo que es pueblo de Dios, diciendo ser hebreo, ser israelita. Como pueblo de Dios oye la palabra de Dios, pero no la pone por obra. Dice el verso 32, y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Yo que le comparto esta palabra de Dios, que créame, ni siquiera tengo bonita voz, yo sé que usted lo sabe, pero yo que les doy palabra de Dios, soy para usted como un cantante que tiene bonita voz y que canta bien. Oye la palabra que le comparto, le gusta la palabra, le gusta oír la palabra que compartimos en estos videos, pero no la pone por obra. Viene a oír palabra de Dios en estos videos, aquí en la escuela, nos visita y viene a oír palabra de Dios solo porque le gusta, igual que como le gusta escuchar una canción, porque las canciones nos gustan y nos gusta solo oírlas. Así igual, solo nos gusta oír la palabra de Dios, pero venimos a oírla solo como algo que nos gusta oír, pero no para ponerla por obra. Se está cumpliendo esta profecía, porque solo la oímos, pero no la ponemos por obra. Somos oidores olvidadizos, no somos oidores hacedores de la palabra de Dios. Y ahí está la siguiente profecía cumpliéndose. Santiago capítulo 1, en los versos 22 al 25 dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. Luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esto también se está cumpliendo hoy, porque otros días de la semana andan afanados en sus quehaceres, pero ni por la mente les pasa lo que fueron a llorar el sábado alabando a Dios. Pero aquí todavía hay que agregar la profecía de Isaías, que también está en Marcos. En Isaías está en el capítulo 29, en el verso 13. En Marcos está en el capítulo 7, en el verso 6. Cristo les dice, hipócritas, a estos que solo honran a Dios de labios. Nosotros honramos a Dios de labios cuando venimos y cantamos alabanzas, cuando oramos a Dios. De labios estamos honrando a Dios cuando solo decimos que vamos a cumplir los mandamientos, pero apenas estamos fuera de la iglesia, de la congregación, de la escuela, y en otros días que no son cuando nos reunimos con nuestra familia espiritual, esos otros días somos olvidadizos de lo que oímos en la enseñanza. Somos olvidadizos de que le cantamos a Dios, de que le alabamos, de que le aplaudimos, de que le danzamos. Fuera de la iglesia, de la congregación o de la escuela somos olvidadizos, que le cantamos a Dios y nos conmovimos hasta las lágrimas. Otros días, cuando estoy peleando con alguien, cuando me enojo con alguien, cuando soy avaro, cuando busco que a mí me toque la mejor parte, cuando caigo en orgullo y egoísmo, ahí soy olvidadizo de todo lo que hice cuando estaba alabando a Dios hasta llorándole. Exactamente y precisamente eso es honrar a Dios de labios. Cantarle, alabarle, honrarle, orarle, exaltarle, hasta las lágrimas. Pero cuando estoy peleando con alguien, cuando estoy enojado, cuando estoy en orgullo, cuando estoy en egoísmo, soy olvidadizo de todo lo que hice al cantarle y al honrar a Dios hasta las lágrimas. Todos los demás días que no estoy reunido, me olvido de lo que hice en la reunión, de cantarle y alabarle hasta las lágrimas. Eso es honrar a Dios de labios y que nuestro corazón
esté lejos de Él. Y ahí están las tres profecías cumpliéndose hoy en nosotros. La de Ezequiel, la de Isaías y la de Santiago. 1, somos oidores olvidadizos de la palabra de Dios. 2, honramos a Dios solo de labios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Y 3, oímos la palabra de Dios solo porque nos gusta oírla como nos gusta oír una canción. No oímos la palabra para ponerla por obra. No escuchan estos videos para ponerla por obra. Solo lo escuchan porque les gusta escuchar. No somos hacedores de la palabra, solo somos oidores olvidadizos. Y repito lo que Pablo dijo en Hebreos 12:1. Él dijo que corriéramos. Dijo que tenemos una nube de testigos en derredor nuestro que ve si guardamos el día de reposo y cómo lo guardamos, y si guardamos la ley de Dios. Y Pablo dijo que corriéramos hace aproximadamente 2000 años atrás. Y hoy nosotros aún seguimos viendo estos videos diciendo, pues a ver si más adelante cumplimos el sábado. A ver si más adelante cumplo la ley de Dios. No está corriendo, hermano. Y Pablo dijo que corriéramos hace 2000 años atrás. Hoy ya no nos queda tiempo para estar diciendo, a ver si más adelante cumplo el día de reposo. A ver si más adelante cumplo los mandamientos de Dios. Después de este proyecto que tengo, después de este logro que quiero tener, después de esto, de aquello, después de que alcance mis objetivos, mis metas, después de todo esto, más adelante, a ver si cumplo el reposo y los mandamientos de Dios. Hermano, vuelvo a repetir, lo que no hemos entendido es que ya no hay más adelante. Y hermano, sus objetivos, sus metas, sus logros, sus proyectos, el éxito de sus vidas aquí en este mundo, ¿está primero antes que Dios? ¿Dios aún no ocupa el primer lugar en su vida? En su vida el primer lugar sigue siendo su familia, sus logros, sus objetivos, sus metas, su trabajo, sus proyectos. ¿Su misma vida está en primer lugar antes que Dios? Si es así, ¿qué estamos haciendo estudiando Biblia, hermanos? ¿Estamos jugando a obedecer a Dios? Leímos ahí en Mateo, en el capítulo 10, leímos hasta el verso 36, hasta el verso 38 leímos. Y el verso 39 dice, el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y Cristo mismo dice en Juan 12:25, el que ama su vida, la perderá. ¿Su vida está en primer lugar antes que Dios? Bien, ahí tiene una respuesta bíblica. Para cerrar lo del sábado, que no se trate de buscar evadir los mandamientos. Hoy sabemos que hay compras que se pueden hacer con un clic en el celular. Hacerlo en sábado es buscar evadir el mandamiento. Sabemos que Dios ve la intención del corazón, no solo ve lo que se hace físicamente. Con tan solo desear a la mujer de tu prójimo ya pecaste. No pecas hasta que le das un beso o hasta que tienes intimidad con ella. Con el solo hecho de desearla, ya pecamos. Asimismo pecamos con el solo hecho de darle un clic al celular y hacer una compra. Aunque usted crea, aunque usted piense, aunque usted sienta, aunque usted diga que Dios no se va a enojar, ¿por qué le da usted un clic al celular en sábado para comprar? Hermano, recuerde la historia del leñador. El leñador hizo lo mismo. Él pensó, él creyó, él sintió, él dijo, no estoy haciendo nada malo si voy a recoger leña. No hagamos lo mismo que el leñador. Usted sabe qué le pasó. La sentencia de Dios fue que muriera sin posibilidad de remisión de pecados. Repito, el pecado es desear, no solo es hacer. No busquemos evadir el mandamiento diciendo, pero entonces lo puedo hacer de este modo
¿O lo puedo hacer de este otro modo? No, no puede hacerlo de ningún modo. Si Dios dijo no lo hagas, no lo hagas de ningún modo. En el día de reposo ya vimos que Dios dijo que no hagas ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu asno, ni tu nada. Si Dios dijo no lo hagas, no lo hagas. Si Dios dijo no lo hagas, no se trata de buscar hacerlo de otra forma. Entienda que eso es evadir el mandamiento. Y los mandamientos de Dios están para cumplirse, no para evadirse. Obediencia, hermanos. No busquemos evadir mandamientos para seguir en nuestra comodidad. Salgamos de nuestra comodidad y dejemos de jugar a cumplir los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios fueron dados para cumplirse, no para buscar la forma de evadirlos, siendo inteligentes o siendo astutos. Recuerde que la que es astuta es la serpiente. Y corramos, hermanos, corramos para tomar la señal del sello de Dios en la mente, que es el sábado, porque eso nos llevará tiempo. No creamos que se trata de que ya me decidí y rápido lo voy a tomar. No, eso nos va a llevar tiempo, se lo decimos por experiencia. El sello no se toma de un día para otro. El guardar el día de reposo no se logra de un día para otro. Eso va a llevar tiempo, porque aún nosotros, cuando ya teníamos tiempo guardando el día de reposo, por algún olvido lo transgredíamos. No con intención, pero se nos olvidaba. Eso significa que no tienes el sello grabado en la frente, porque tenerlo grabado en la frente es tenerlo grabado en la mente, ya no se te olvida. Y repito, no sucede de un día para otro. Llevará tiempo para que ese sello se guarde en nuestra mente. Llevará tiempo para que ya no se nos olvide qué se hace y qué no se hace en sábado. Llevará tiempo tomar el sello de Dios. Y como llevará tiempo, por eso hay que correr, diría Pablo. Lo veo en la siguiente parte, hermano. Que Dios le bendiga y le guarde.